Con el maestro Leo Zuckerman, en sus minutos de opinar, enfocado esta noche en torno a lo que ayer se dio a conocer cuando la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la prohibición aprobada por el Senado de la República para el consumo lúdico de la marihuana. Es decir, aprueba el Senado que es derecho humano decidir si se consume o no marihuana con fines lúdicos. Sin embargo, no queda todo ahí, porque ahora con esta determinación el Congreso deberá legislar para dar tránsito justamente a esta sentencia de la Suprema Corte. Faltan cosas, Leo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sé que tú has sido un acucioso investigador de este tema. Te has metido muy a fondo en este tema desde hace mucho tiempo. Hoy creo que es una buena oportunidad para vislumbrar lo que deberá venir a partir de esta sentencia de la Corte, a la que el presidente de la Corte llamó un día histórico. Así es, Pepe, muy buenas noches. Pues efectivamente, como tú dices, llevo muchos años siguiendo este tema, siempre a favor de la legalización de la marihuana y de otras drogas. No porque yo esté a favor, Pepe, del consumo y la adicción a las drogas, sino porque estoy convencido que el modelo de prohibición no ha funcionado. Ni ha bajado el consumo, ni ha bajado las adicciones. Yo creo que hay que combatir el consumo y la adicción de drogas a través de programas de educación y de salud públicas. En este sentido, lo que ocurrió ayer, la Suprema Corte, es un suceso muy interesante y muy importante, Pepe. Mira, la Organización México Unido contra la Delincuencia, desde hace muchos años, hizo una serie de litigios para amparar a 5 individuos en contra de la prohibición absoluta a consumir marihuana. Y la Corte le dio un amparo a una persona, luego a otra, así hasta 5 personas, que ya con ese amparo podían consumir marihuana, pero eran solamente esas 5 personas. Bueno, cuando llegaron a las 5 personas, la ley lo que dice es que ya la Suprema Corte debe declarar como inconstitucional la prohibición al consumo de cannabis para uso personal, y le ordenó, en ese momento, estamos hablando del 2019, Pepe, al Congreso, le dijo: Congreso, esto de la prohibición es inconstitucional, reforma las leyes para legalizar y regular el consumo de marihuana. Sin embargo, en todos estos meses, Pepe, desde 2019 a la fecha, el Congreso no pudo legislar. Pidió 3 prórrogas a la Corte diciéndole: no, dame un poquito más de tiempo porque todavía no nos ponemos de acuerdo. Y se los concedió la Corte hasta que llegó la fecha de ayer, y ante el fracaso del Congreso, lo que hizo la Suprema Corte fue hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad, y va a salir en el Diario Oficial de la Federación que se eliminan algunos párrafos de la Ley General de Salud que prohíben el consumo de la cannabis. Qué bueno, Pepe, esto quiere decir que en la Ley General de Salud ya no va a aparecer los productos canábicos como productos prohibidos. Es un muy buen paso, pero, Pepe, aquí viene el gran pero, también hay que decirlo que el Congreso tiene que legislar para regular mejor esto, porque lo que la Corte le está diciendo es: todo aquel que quiera consumir marihuana va a tener que ir a la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS y pedir su permiso. Si alguien que nos está oyendo y le gusta consumir marihuana con fines lúdicos, va a tener que ir a la COFEPRIS, pedir su permiso, y con eso va a poder consumir marihuana, siempre y cuando no lo haga frente a menores de edad ni afectar a terceros. Pero aquí viene el problema, Pepe. ¿Qué significa eso de que tener ya el permiso para consumir marihuana? Eso les da el derecho a las personas, por ejemplo, de ellos
hacer su propia marihuana, sembrar y cosechar su propia marihuana para su autoconsumo en sus terrazas, en sus patios, pues parece ser que es el caso. Pero otra vez viene el siguiente pregunta: ¿y de dónde van a sacar las semillas? Si las semillas están prohibidas en la ley. Entonces, eso es lo que nos lleva, Pepe, a este tema de que el Congreso no ha legislado y por lo tanto no ha regulado el tema del consumo de la marihuana. Es un muy buen paso, pero es la mexicanísima solución de sí pero no, o no pero sí, ¿no? O sea, sí te dejo, pero no está claro cómo, no te dejo esto otro, pero sí lo vas a poder hacer. Al final del día, lo que sí hay que decir es que hoy el presidente claramente demostró que en este tema es un conservador. No es ningún liberal, Pepe. Los liberales estamos a favor de la legalización y de la liberalización y regulación de estos mercados. El presidente claramente el día de hoy lo que dijo es que está en contra de esto y que si esto no funciona va a mandar una ley para echar para atrás este asunto. A ver, te voy a poner justamente lo que dijo el presidente de la República en referencia a lo que tú ahora puntualizas. Va a respetar la decisión de la Corte sobre el uso lúdico de la marihuana, pero deja la puerta abierta para revertirla de ser necesario. ¿Implica apoyar la decisión o no? Implica respetar la decisión que tomó el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte de Justicia, pero al mismo tiempo significa recoger los sentimientos de la gente, los puntos de vista de todos y ver cómo se va desenvolviendo esta medida, cómo se va aplicando esta medida, qué efectos va a tener esta medida en la práctica. Si vemos que en vez de ayudar perjudica, pues plantearíamos nosotros un cambio, enviaría yo, de acuerdo a mis facultades, pues una iniciativa de ley. Esto es lo que tú mencionabas, Leo. Pero con todo respeto, pero el presidente se equivoca en el sentido de que la Corte, al declarar inconstitucional la prohibición al consumo de la marihuana, lo hizo con un argumento de derechos humanos, del derecho al respeto a la gente a desarrollarse personalmente. Y aunque el presidente sacara una nueva ley y el Congreso se la aprobara, una ley secundaria no puede estar por encima de esta resolución de inconstitucionalidad, porque por definición esa nueva ley sería inconstitucional, Pepe. Así que yo creo que no le informaron bien al presidente que esta declaratoria general de inconstitucionalidad de la Corte le impide al presidente cambiar esto a través de una ley secundaria. ¿Cómo lo podría hacer? Reformando la Constitución. Pero ahí sí, pues está más difícil porque, como tú sabes, pues quedó más lejos de la mayoría calificada para reformar la Constitución. En suma, Pepe, yo creo que es un muy buen paso para adelante para los que estamos a favor de la legalización y regulación del mercado de las drogas para solucionar el consumo y la adicción. Es un buen paso el que da la Corte, pero ahora el que tiene que actuar es el Congreso para regularla y para poner reglas que sean eficaces, Pepe, para que haya un verdadero mercado regulado de las drogas como existe ya en tantos países del mundo, en tantos estados de la Unión Americana, y que han demostrado que funcionan mejor para resolver este tema que prohibir las drogas, Pepe. Yo felicito desde luego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por esta decisión y a la organización México Unido contra la Delincuencia, que realmente movió montañas, hizo unos litigios estratégicos fantásticos para que hoy este tema esté en la agenda pública y hoy tengamos esta declaratoria de inconstitucionalidad a la prohibición de los mexicanos a ejercer libremente su derecho de meterse lo que se les pegue la gana, Pepe. Leo Zuckerman, el balón o la papa caliente o como lo quieras definir,
está en este momento en la cancha del Congreso, concretamente en el Senado de la República. Tendrá que reglamentar todo esto que la Corte ha declarado como lícito, el uso lúdico de la marihuana. De otra manera, si no lo regula la ley, no lo regula el Congreso, porque el Congreso legisla, hace leyes, pues lo va a regular el mercado del crimen organizado, el mercado controlado por el crimen organizado. Tienes toda la razón, Pepe. Esto no va a resolver la existencia de los mercados ilegales, los mercados negros. Mejor hacer mercados que estén regulados. Y por cierto, también decirlo, mercados que se le cobren altos impuestos a estos productos, impuestos que luego se utilicen para combatir el consumo y la adicción de las drogas. Hoy el presidente también dijo que está en contra de ponerle impuestos a este tipo de productos. Yo también creo que se equivoca. Yo creo que al revés, la experiencia en otros países demuestra que el Estado puede recaudar mucho dinero que se debe de utilizar para lo más importante, programas de educación y de salud públicas a fin de combatir el consumo y la adicción a las drogas, Pepe. Gracias, Leo, como siempre. Hasta la próxima. Gracias, ahí vamos en este tema de las drogas. Afortunadamente vamos en la dirección adecuada, todavía lentos, pero vamos por la dirección adecuada. Gracias, querido Pepe, muy buenas noches.